Bueno, y primeramente saludar, si no había saludado a alguien de los que están conectados, y saludar a los que están viendo el video. Entonces, vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿verdad? En realidad, ese método nunca lo, nunca lo he explicado en las clases y cosas así. Ahora en el grupo anterior se los expliqué un poco como para que entiendan cómo trabajar esas cosas. Entonces, eh, vamos ahí algún problemita y lo resolvemos con ese método. La idea básicamente de esto es, digamos, usar el concepto de diferencia de potencial entre dos puntos diferentes, que eso es lo que vamos a hacer. Y con eso podríamos sustituir lo que serían las reglas de Kirchhoff. Entonces, voy acá y trabajemos este ejercicio sencillito para que lo podamos entender. Ok, primero que todo les digo, a mí siempre se me olvida en una resistencia, ¿verdad? Dónde poner el positivo y dónde poner el negativo. Entonces, ok, ahí para que lo tengan en cuenta, igual, digamos, la base del principio que vamos a usar es la siguiente. Acá nosotros tenemos un circuito sencillo. Así que yo hago el circuito más sencillo del mundo. Una resistencia y una fuente de poder, nada más. Ahí nosotros sabemos entonces que la corriente lleva esta dirección. Entonces voy a poner la corriente nada más encima del circuito. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí. Entonces, por acá yo voy a poner un punto A y por aquí voy a poner el punto B. Entonces, sabemos que si nosotros queremos sacar el potencial entre A y B, es igual al potencial que tengo en A menos el potencial que tengo en B. Y eso entonces yo lo puedo calcular de esta manera. Si el A está en la parte positiva de la fuente, entonces yo lo voy a poner positivo. Entonces vamos a decir que este sería V positivo, que sería el voltaje que hay en la fuente. ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, en las resistencias, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Entonces, la diferencia de potencial sería V también, entre el punto A y el punto B, si yo sigo este camino. Entonces, la flecha me va a indicar el inicio de la flecha, la parte positiva, y al final la parte negativa. Y cuando yo voy calculando estos potenciales, yo nada más me voy fijando en todos los elementos, dónde está la parte positiva y dónde está la parte negativa. ¿Está claro? Entonces, vamos aquí y vamos a aplicar el mismo principio. Vean que en este caso, esta corriente de 1 amperio va de aquí hacia allá. Igual va de aquí hacia allá. Entonces aquí yo voy a decir, ok, esta es la parte positiva, esta es la negativa, esta es la positiva y esta es la negativa de mis resistencias. ¿Me siguen? Sí, profe. Compañeros. Sí. Entonces,
¿cuál es el potencial de A hasta B? Si lo medimos acá. Voy desde A hasta B, siguiendo ese camino. ¿Ok? Entonces, yo lo voy sumando o lo voy restando en cada elemento. Por ejemplo, en este primer elemento, el potencial va a ser negativo. Entonces va a ser menos un ohmio por un amperio. Sí. Compañeros. ¿Me siguen? El que se pone negativo es la intensidad. Correcto. Ahora, tengo esta fuente de poder. ¿El punto A está en la parte positiva o está en la parte negativa? Negativa. De la fuente. Ah, no, está el lado positivo de la fuente. Entonces sería más 20. Y Y el es que punto, no había visto la fuente ahí. ya. Sí, vamos, digamos, agarrando cada elemento. Ya llegamos a la resistencia, esta. Llegamos a la fuente. Y nos falta esta otra resistencia para poder llegar al punto B. Ah, sí, 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 y ahora sí. 19 menos 6 da 13. ¿Quedó claro? ¿Qué les parece si hacemos lo mismo en el último? Vean que la corriente va para allá y la corriente va para allá. Entonces, este es el positivo, este es el negativo, positivo y negativo. ¿Sí? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Igual, saquémoslo aquí. ¿Cuál es la diferencia de potencial de AB en ese otro recorrido? Y sería un ohmio por un amperio. No, No, por 2 amperios. ajá, 1 por 2. ¿Sí? ¿Sigan? Y más 20. No, Ah, no, porque ok. más la FEM 2. Ajá. ¿Y el siguiente? Era 2 ohmios por 2 amperios. 4. Eso es lo que nos da. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial de A y B que habíamos encontrado antes? 13. 13. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar la FEM 2 para que eso me dé 13? La FEM 2 tiene que valer 7 voltios. Sí. Sí, bro.
¿Y aquí? ¿Cuál es la corriente que hay entre B y A? Vean que la corriente que hay entre B y A sería de 1 amperio. Porque aquí en el nodo A está entrando 1 amperio y están saliendo 2. Entonces, para que la corriente que entra sea igual a la que sale, ¿qué debe suceder ahí? Y Entra tiene que haber un amperio en esa línea. ¿Ok? Entonces ahí entra 1 amperio. Por lo tanto, este es el positivo y este es el negativo. Este es el positivo y este es el negativo. Y si hacemos la diferencia de potencial entre A y B para esa tercera línea, ¿cómo sería ese caso? Compañeros. Sería un ohmio por un amperio más No, la... 4. Nació un ohmio por 1 amperio. No, 4 ohmios. Ah, estaba con la otra resistencia. No, estamos aquí, en esta línea. Sería Ah, ok. 4, sería 4 ohmios por un amperio. menos 4 por 1. Porque vea que el A está en el lado negativo. Ujú. Siguiente. Sí, pero Menos 1 por 1. ¿Y la FEM1 cómo sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y eso me tiene que dar 13 voltios. ¿Cuál es la única forma de que eso me dé 13? ¿Cuánto tiene que valer eso FEM1? 6 voltios. No, No, porque no. 6. Crystal, ¿iba a decir algo? Medio se oye. Ok. Entonces la FEM1 tiene que ser de 18 voltios, como dice Crystal. ¿Vieron? Compañeros, compañeras. ¿Entendieron cómo usar esto? Sí, profe, sí, ya entendí. Entonces, sin importar el camino que yo siga, siempre me tiene que dar la misma diferencia de potencial. Entonces, a partir de eso ya puedo encontrar las diferentes cosas. De ahí sí, es un método válido. Lo pueden usar en quizzes, tareas, exámenes, donde quieran.
en algunos casos, por ejemplo, este ejercicio se resolvió muy fácil usando ese método. En realidad es el mismo método de las mallas de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque si yo en esta línea tengo 13 voltios y si me devuelvo aquí tengo menos 13 voltios, ¿qué significa entonces? ¿Cuál es la suma cerrada de las diferencias de potencial en un circuito? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto me da la suma total en el circuito? 0. Eso es lo que nos dice Kirchhoff. Nada más que aquí lo estamos haciendo hacia el mismo lado ambos. ¿Quedó claro? ¿O hay Sí, alguna profe. duda? Sí. Ok. Entonces, no sé si quieren ver algún otro o si quieren que hagamos algún ejercicio o quieren salir un poco temprano hoy. Lo que les quería hablar, si quieren hacer otro ejercicio, podemos hacer, bueno, este lo hice con el grupo ¿verdad? Antes de ustedes, con el grupo 8. Y después lo otro que les quería hablar era un poquito la parte de instrumentación eléctrica, ¿verdad? Ver un poco qué es el galvanómetro de Arzombal. Siempre se me olvida ese nombre. Y lo que, bueno, cómo es el amperímetro, por qué es importante colocarlo en serie y no en paralelo, y por qué el voltímetro lo colocamos en paralelo y no en serie. ¿Ok? Y ahí ver un poquito acerca de los potenciómetros y esas cosas. Eso es lo que quiero que veamos ahorita. Bueno, si quieren, ya son las 6:06. Si quieren, tenemos un receso o les mando una votación para ver si quieren resolver este otro ejercicio o se los dejo de tarea. Vamos a ver entonces. Aquí la pregunta va a ser que si quieren que resolvamos el ejercicio aquí en clase. Sí, significa que lo resolvemos aquí. No que ustedes lo pueden resolver digamos, en la casa. Igual, ahí está el video donde lo resolví por los dos métodos. En el grupo anterior. Ok. Falta alguien por contestar. Y es el que decide. Era como como las votaciones del PAC esto. Sí, veis, son 5 personas. Por eso les digo, son 5 personas, entonces ahorita después del receso lo resolvemos acá un toquecito y les hablo un poquito de eso para introducir algunos conceptos en la parte de magnetismo y eso sería un poco lo de la clase de hoy.
Bueno, volvemos a la clase. Y lo que ustedes me habían dicho, mayoría ganó por un voto, ¿verdad? Igual que el PAC, como dijeron. Bueno, vamos a resolver este otro ejercicio. Vamos a encontrar lo que sería la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Igual, si quieren, podemos encontrar la corriente que pasa por acá, la corriente que pasa por acá, etcétera. Entonces, acá primero vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff y nos dice, ok, viene una corriente por acá, corriente 1, viene y entra una corriente 2, entonces aquí la corriente que tiene que hacer, ir hacia dónde, en este tramo. ¿Entra la corriente o sale la corriente de ahí? Sale la Compañeros, corriente. sale. Y a esta le voy a llamar I4. Que sabemos que por leyes de Kirchhoff, las que salen son igual a las que entran. Entonces esta va a ser corriente 1 más corriente 3. ¿Ok? Y aquí, en este punto, la que viene por acá, ¿qué hace? ¿Entra o sale? Ah, no importa. Si entra o sale, da igual. Voy a decir que entra. Entonces, esta va a ser la corriente 5. ¿Y la corriente 5 qué va a hacer? Yo sé que la corriente 5 más la corriente 2 es igual a la corriente 3. Por lo tanto, la corriente 5 sería la corriente 3 y la 2 que estaba sumando pasa a restar. Sí, compañeros, compañeras. ¿Con cuál de los dos métodos quieren que lo resolvamos? ¿Con Kirchhoff o quieren que lo resolvamos con diferencias de potencial? Compañeros, compañeras. O el método nuevo, profe, no. Por Probarlo. ese otro. Ok. Entonces vamos a escoger 2 puntos, cualquiera. No sé, voy a decir que este es mi punto A y cualquier otro punto, a este le voy a llamar el punto B. Sí, entonces, ¿cómo podemos llegar a la diferencia de potencial entre A y B? ¿Cómo podemos calcular esa diferencia de potencial? ¿Qué caminos quieren recorrer? Voy a darles uno. Podemos irnos por aquí. Si hacemos ese camino, ¿cuál sería? Vean que este es el positivo y este es el negativo. Entonces sería 1 por I2, ¿ok? Que ese 1
lo podemos quitar. Menos 12. Esa sería la primera diferencia de potencial, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Qué otro camino quieren seguir? Escojamos unos 4 caminos. El que va ahí de allá a B, pero pasando por I3. Por acá. Ese. Ese mismo, sí. Ok, entonces sería, vean que la corriente 4 va en esta dirección. Entonces, este sería el negativo y este sería el positivo. Entonces sería igual a menos 8 y 1. Bueno, menos 8 por I4. Que al aplicar la ley de distribución sería menos 8 y 1, menos 8 y 3. Seguimos por acá. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces sería menos 10 y 3. ¿Qué otro camino quieren seguir? Y el de 5, ¿dónde está el de 5 ohmios? Este de acá. Entonces, como por acá va esta, entonces podríamos decir que sería este negativo y este positivo. No, este positivo y este negativo. ¿Ok? Entonces, esa otra ecuación sería 5 por I5. O sea, 5 y 3 menos 5 y 2. Ajá, y llegamos. ¿Qué otro camino podríamos seguir? Necesitamos algunas ecuaciones. El otro Y sería camino pasar por donde está el de un ohmio. por acá. Es, Entonces, ¿ese cómo sería? Ese sería, vamos a ver, positivo, negativo, negativo y positivo. Entonces, ese sería 1 y 1 menos 9 voltios menos 10 eh,
y 3. Esas son las ecuaciones que nosotros, con 4 más que suficiente, para sacar un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, yo voy a acomodar diferentes cosas. Vamos a ver, para poner mi primera ecuación, yo voy a usar estas dos igualdades. ¿Le suena? Paso todo a la izquierda, entonces me va a quedar 8 y 1 positivo, 8 y 1. Vamos con I2, sería más I2. Más 18 y 3. Igual a 12. Para pasar el 12 que está restando a sumar. ¿Les suena esa primera ecuación? Ahora voy a agarrar estas dos. Y voy a hacer lo mismo. Entonces sería menos 8 y 1. Más 5 y 2. ¿Verdad? Que sería pasar esto al otro lado. En I3, ¿cuántos tenemos? Menos 18, menos 5, menos 23. ¿Y eso es igual a cuánto? 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Yo no tengo, profe, para analizarlo. Ok. Listo, profe. Listo. Ok, y agarremos ese otro que está en café. Entonces me va a quedar I1. Este lo voy a poner al lado derecho y este lo voy a pasar al otro lado. Entonces sería menos I2 menos 10 y 3. ¿Ok? Menos 9 más 12. Entonces me va a quedar más
3 igual a 0. Entonces este 3 lo voy a pasar al otro lado, restar. Igual a menos 3. Lo que hice fue simplemente sumar los que son iguales y mandar a un lado los positivos, las corrientes y al otro lado mandar la constante que me queda. ¿Listos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces nada más metan esto en la calculadora para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces sería 8, 1, 18, 12. Menos 8, 5, menos 23. 0. 1, menos 1, menos 10. Y 3. Sabe que 8, 1, 18. Vamos a ver. No, como 91. No. Sabe que aquí. Déjenme revisarlo. A ver. Entonces estoy yendo. Menos. El primero era. Aquí cometí algún error en alguna de las ecuaciones. Porque me está dando diferente como me dio en el anterior. Entonces vamos a ver aquí. Sería entonces. Positivo sería I2 menos 12 hasta B. El otro sería menos 8 y 4, que sería I1 más I3. Perfecto. Menos 10 y 3. Ajá. Siguiente nos está diciendo que son 5 por I3 menos 5 por I2. Llegamos, sí. Y el último sería I1 menos 9 menos 10 ohmios. Sí, sí me suena. Entonces esto sería 8 y 1 más I2
más 18 y 3 igual a 2. Sí. Me parece que está bien. Este otro sería menos 8 y 1. Menos 18. Profe, y el 5 no pasaba a restar, que es menos, no sería menos 5, menos 8 y 3, menos 5 y 3. Sí. Entonces quedan menos 23. Y este 5 y 2 pasa a sumar al otro lado. Ah, sí, 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 está bien. Ujú. Vamos a ver. Pues y 1 menos y 2. Sí. Ah, no sé. Entonces es 8. 8, 1, 18, 12. Menos 8, 5, menos 23 y 0. 1, menos 1, menos 10. Ah, es que puse 3 y era menos 3 en la calculadora. Ese fue el error que tenía. Sí. El error que tenía era de calculadora, que aquí le había puesto un menos. Entonces, ahora sí, ¿cuánto les da esos valores? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto les da ahí uno? A mí me está dando 0,85 amperios. Y 2 me está dando 2,14 amperios. Y 3 me está dando 0,17 amperios. ¿Les quedó igual? Profe, voy a repetirlos para ver si tienen. Aquí están apuntados. Ok, sí, sí, no te- Sí, profe, me da igual. Entonces, si hay 3 le resto y 2, ¿cuánto le queda? Menos 1,97. Ok, y 4 sería y1 más y3.
0,95, 1, 102. 1,02 amperios. Significa entonces que la única que nosotros tomamos al revés fue esta. Significa que esta corriente I5 en realidad va entrando, no saliendo. ¿Ok? Y cuando le da uno negativo es que está mal la dirección. Correcto. Y eso, por lo tanto, va a implicar que por acá bajan, ¿cuánto? Porque entra 1,02 y entra 1,97. Eso significa que aquí salen 2,99 amperios. Por este cable están atravesando 2,99 amperios. ¿Lo ven? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Qué dicen al respecto? Yo sí lo veo, profe. Sí. Daniel, Cristel, María José, Roy. ¿Qué dicen al respecto? Ok, ahí respondió Cristel. Daniel, ¿cómo vamos con esto? Ok. María José. Todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos acá. Bueno, primero, el principio de medición de los instrumentos de medición eléctrica, todo lo vamos a sacar un poco viendo el galvanómetro de Arzombal. Ok, esa es como la parte principal. Entonces, acá nosotros vamos a ver que por acá pasa lo que sería un alambre enrollado. O sea, tenemos un alambre de este tipo, que se enrolla sobre una superficie que sea o algo que tenga un campo magnético, ¿ok? Y un resorte. Que el resorte básicamente es para devolver las cosas. Así que cuando yo tengo un cablecito, vea que ese cablecito va a tener una corriente asociada, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Esa corriente, vean que tiene que ver con la velocidad de la partícula y las cargas que tenemos. En realidad, la carga por la velocidad tiene que ver con este Q por V. Yo lo puedo observar como la corriente por una longitud. ¿Ok? Esto igual lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si tengo un campo magnético que se dirige hacia afuera, ¿ok? Si tengo un campo magnético que se dirige hacia afuera y tengo esta corriente en esta dirección, yo voy a tener, por lo tanto, una fuerza eléctrica. Es una fuerza magnética. La fuerza magnética se define como la carga por el vector velocidad cruz el campo magnético. ¿Me siguen?
compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si tengo la velocidad que va para abajo, hacia la izquierda tengo el campo magnético. Entonces, básicamente yo voy a tener una fuerza que iría hacia adentro de la pantalla. ¿Ok? Igual acá tengo este cable, tengo un campo magnético para allá. Entonces, bueno, la fuerza sería hacia afuera de la pantalla en este caso. Y así sucesivamente. ¿Ok? Por lo tanto, al tener ese resorte, si en términos generales, se le va a estar aplicando. Ok, Eric, de acuerdo. Al tener eso, vamos a estar aplicando una fuerza que iría en esta dirección. Eso debido al cable que viene enrollado aquí. ¿Ok? Y debido a este cable que va para adentro, entonces vamos a tener una fuerza hacia abajo. En este otro cablecito. Eso en conjunto con la constante del resorte que tenemos acá, entonces la suma de torques me tiene que dar 0. Eso significa que el resorte va a tender a encogerse, entonces se va a aplicar una fuerza en las direcciones contrarias a ese campo magnético. En el momento en que esas dos fuerzas se igualan, entonces esta agujita va a marcar un valor. ¿Ok? Si yo logro tener entonces ese valor ya bien graficado o bien puesto, ¿verdad? Con una escala específica, entonces yo puedo relacionar la corriente que está atravesando ese galvanómetro con respecto, ¿verdad? A un valor específico. Y ese es el funcionamiento general de un galvanómetro de Artzomba. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, cuando yo tengo un amperímetro, vean ustedes que aquí, en la parte superior, tengo ese galvanómetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un amperímetro? Con un amperímetro, cuando yo lo tengo en un circuito, digamos en el circuito más simple, yo voy a hacer ese alambre. Este sería el movimiento de la corriente. Acá entonces yo voy a tener una resistencia muy grande que evita que la corriente pase a través de esos dos puntos. En otras palabras, la resistencia que voy a tener en esta sección debido al amperímetro tiene que ser una resistencia que sea muy baja, con idealmente que sea una resistencia de 0, para que de esa manera, entonces toda la corriente atraviese nuestro galvanómetro. Y así entonces poder medir la corriente. Ahora,
¿qué sucede si yo coloco acá el amperímetro en paralelo con la resistencia? Quiero medir cuánta corriente está atravesando el circuito, pero lo conecté al revés. Lo conecté mal. ¿Qué va a suceder en ese caso? Bueno, en ese caso lo que va a suceder es entonces que como aquí tengo una resistencia más grande, casi toda la corriente se va a venir por acá, afectando al amperímetro. Y como tengo una resistencia muy baja, la corriente tiene que ser demasiado alta para poder soportar este voltaje. Entonces, al atravesar una corriente tan alta a través del amperímetro, básicamente voy a joder el amperímetro. O sea, me voy a quemar el amperímetro como tal. Igual, los amperímetros casi siempre traen un fusible para evitar esas cosas. Entonces, lo que se quema ahí es el fusible, por lo general. Pero también, digamos, me podría volar la fuente de poder. Entonces, por eso el tipo de conexión que vamos a hacer con los amperímetros tiene que ser siempre una conexión en serie. Por el contrario, en el caso del voltímetro, lo que a mí me interesa es la diferencia de potencial que tengo entre estos dos puntos. Así que, si yo le agrego a esto una resistencia muy alta, voy a tener corrientes bajas. Ok, entonces acá, de esa manera, entonces, de acuerdo a la corriente que está atravesando en este galvanómetro, me va a indicar cuál es la diferencia de potencial que tenemos para lo que serían los circuitos analógicos. Por eso es por lo que el voltímetro siempre se coloca en paralelo con lo que es los elementos del circuito que nosotros queremos observar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Daniel, Cristel, María José, Roy. Sí, profe. Sí, ok. En el caso de un ohmímetro o un ómetro, ¿verdad? Este es el medidor de resistencia. Lo que hace uno es colocar una resistencia variable y dentro del aparato entonces va a colocar una fuente de poder. Que eso va a ser entonces el trabajo aquí en la resistencia. Y aquí entonces tenemos nuestro galvanómetro de Arzoban, permitiendo entonces que de acuerdo a la corriente que está atravesando, con una FEM conocida, entonces vamos a tener un valor de resistencia ahí ya conocido. Ese es un poco el principio de funcionamiento. Igual en el caso de los potenciómetros, digamos, lo que uno hace es agarrar y no va a tomar en cuenta toda la resistencia, sino toma hasta cierto valor de resistencia. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, la resistencia que voy a tener va a ser una resistencia menor o mayor dependiendo de cuál sea la longitud del cable que estoy agarrando. Y básicamente esos son como los elementos o los instrumentos de medición que tenemos en esta parte. Entonces, no sé si les quedó claro o hay alguna duda, compañeros, compañeras.
Ok, ya son las 7, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video.